Seguimos informándole aquí en TV Noticias. Este jueves Colombia expone sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda. Colombia respondería hoy las demandas en el caso de este conflicto territorial que tiene con Nicaragua en el Mar Caribe. Ayer la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, admitió la posibilidad de que en el diferendo limítrofe marítimo con Nicaragua, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya puede resultar adverso a Colombia. Esto le podría costar el puesto porque algunos sectores en Colombia hasta le han pedido la renuncia a la canciller por estas declaraciones. Para conocer mucho más a fondo de este tema que nos concierne a todos los nicaragüenses, tenemos en estudio, acá en vivo, desde las instalaciones de Canal 2, al doctor Mauricio Erdocia, experto en Derecho Internacional. Buenas tardes, doctor. Un gran gusto, como siempre, estar aquí y sobre todo para tratar un tema tan importante para la nación nicaragüense como son sus derechos territoriales y marítimos. El lunes comenzaron los alegatos. Así en es. La Corte Internacional. Cuéntenos un poco qué fue lo que argumentó Nicaragua en este caso y lo que argumentó ya hoy Colombia, que le tocó el turno al país suramericano. Bueno, yo creo que Nicaragua en su resumen expresó básicamente varios puntos que son centrales. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que a partir del fallo del año 2007, 13 de diciembre de 2007, emitido por la Corte sobre las objeciones preliminares, ya esta dictaminó que no hay una frontera en el meridiano 82, ¿verdad? Y que por consiguiente hay que hacer una delimitación marítima entre los respectivos espacios de Colombia y de Nicaragua. Ya no puede ser el meridiano 82, tiene que ser una frontera distinta que la va a determinar la Corte. El segundo planteamiento que hizo Nicaragua es el hecho de que esta frontera debería tener como límite el punto de convergencia de las respectivas plataformas continentales. En ese sentido hay que recordar que Nicaragua tiene una de las plataformas continentales más extensas de toda América, es decir, que va más allá de las 200 millas náuticas y que se extiende, por supuesto, en el Mar Caribe, y en el punto donde exista una convergencia, ¿verdad? Entonces ahí la Corte deberá determinar el límite. Ese es el planteamiento de Nicaragua. El punto crucial, la batalla legal de este tema final ante la Corte, porque ya son las audiencias orales, es la delimitación. Nicaragua pide entonces una frontera, ¿verdad?, a partir de la convergencia de las respectivas plataformas continentales, más allá de las 200 millas náuticas. El tercer punto, que es igualmente interesante e importante para la nación nicaragüense, es que Nicaragua está pidiendo, además, por supuesto, que todas aquellas formaciones y accidentes insulares que no pertenecen al archipiélago de San Andrés, es decir, a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sean también adjudicadas bajo régimen de soberanía al Estado de Nicaragua. Aquí estamos hablando entonces de los cayos de Roncador y Serrana. Quitasueño es nuestro porque es parte de la plataforma continental, y otros cayos, ¿verdad?, como Serranía, Bajo Nuevo, etcétera. Ese es el planteamiento fundamental, porque Nicaragua sostiene que estos cayos, estos accidentes insulares le pertenecen a Nicaragua, ya sea porque la Corte en el 2007 estableció que el Tratado Bárcenas-Meneses de Guerra era válido, ¿verdad?, y por consiguiente, por exclusión, todo lo que no esté en los cayos le pertenece a Nicaragua, en vista de que son dependencias de la costa caribe nicaragüense, y entonces en ese sentido o está respaldada Nicaragua en el tratado mismo que la Corte declaró como válido, o en el uti possidetis juris, en vista de que estas formaciones insulares están en una cercanía directa a las costas nicaragüenses y por supuesto a miles de kilómetros de las costas colombianas. Hoy le tocó el turno a Colombia en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles han sido los argumentos que ha presentado el país suramericano ante la Corte? Sí, yo creo que el punto fundamental de Colombia es que está pretendiendo meter por la ventana lo que la Corte Internacional de Justicia en el año 2007 sacó por la puerta. Ya la Corte dijo que no había una frontera en el meridiano 82. Pues entonces ahora la propuesta de Colombia es todavía más agresiva. Ahora quiere una frontera ya no solo en el meridiano 82, sino al oeste del meridiano 82, como lo podemos mostrar más adelante.
Doctor, y precisamente que estamos ya en este tema, tal vez le podemos mostrar a nuestros televidentes con un mapa visualmente para que comprendamos mejor dónde está ubicado ese meridiano 82 y la plataforma continental que Nicaragua ha perdido a raíz de esos espacios marítimos que ha intentado ocupar Colombia. Tenemos un mapa, según tenemos acá en estudio, un mapa en pantalla, ¿verdad? Que usted mismo nos trajo para que nos explique mejor. Con todo gusto, porque realmente esta es la base para entender las dimensiones que tiene para Nicaragua la recuperación de estos espacios marítimos. Hay que recordar que en el derecho original del mar solamente existía en los años 20, en los años 10, lo que se llamaba el mar territorial. Posteriormente, con las reivindicaciones latinoamericanas, surge ya lo que se conoce como la zona económica exclusiva, que antes se llamaba mar presencial, y la plataforma continental ya en los años 40-45. ¿Verdad? Cuando surge todo esto, entonces Nicaragua, por supuesto, comienza a utilizar la exploración petrolera, sobre todo en los cayos de Quitasueño, que es parte de nuestra plataforma continental. Entonces Colombia, ansiosa por cercenarle a Nicaragua esos nuevos espacios que estaban surgiendo en el derecho, en el campo del derecho internacional, entonces el 4 de junio de 1969 manda una nota a Nicaragua en donde le dice que el Tratado Bárcenas-Meneses de Guerra de 1928 no solamente había cedido la soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia, sino que además había impuesto una línea de delimitación entre los dos estados, Colombia y Nicaragua, en el meridiano 82, dejando, como decía el doctor Luis Pasos Argüello, a Nicaragua con un balneario a menos de 60 millas náuticas de su costa, es decir, cercenándole toda su zona económica exclusiva y su gigantesca plataforma continental que se proyecta hacia el Mar Caribe. Esta es una de las plataformas continentales más extensas, como decía, de América. Entonces Colombia señala desde 1969 que este es el límite, pero como sabe que su argumento es sumamente débil, tal vez podemos ver el siguiente mapa. Entonces lo que hace es que concierta tratados con Honduras y con Costa Rica para tratar de amarrar las puntas del meridiano 82. Y entonces este es el famoso tratado de Ramírez López del 2 de agosto de 1986, y este es el tratado Fernández-Facio, para amarrar y tratar de legitimar esta pretensión inverosímil. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? La Corte en el año 2007 hunde este meridiano 82 en el mar y dice, ese tratado de 1928, además de que es válido, no estableció una frontera en el meridiano 82 y por consiguiente se hunde toda la tesis colombiana sobre el meridiano 82. Tal vez podemos ver el siguiente mapa y anula esta línea y por supuesto despedaza los tratados Ramírez López y el tratado Fernández-Facio, con lo cual Colombia quería legitimar esta pretendida frontera inverosímil. Doctor, ¿cómo llega Colombia, que está mucho más abajo, cómo llega a abarcar tanto espacio marítimo? Claro, porque originalmente Colombia interpreta una cédula de los tiempos coloniales en el sentido de que le habían otorgado la soberanía sobre San Andrés y Providencia, cuando lo único que se le había otorgado era la vigilancia, es decir, era un mandato totalmente privativo, que ya en 1806 se destruyó completamente. A partir de ahí, Colombia comienza toda esta reivindicación, primero sobre las islas de San Andrés y Providencia, ¿verdad? Y después, ya en 1969, ¿verdad?, sobre una frontera inverosímil que corta la salida de Nicaragua al mar, pero que la Corte Internacional de Justicia en el 2007 se encargó de destruir, como hemos visto aquí. Eso es una ventaja para Nicaragua, obviamente, el hecho de haber hundido la frontera que Colombia había impuesto, ¿verdad?, en el Mar Caribe. ¿Qué oportunidades tiene Nicaragua para ganar este caso en la Corte Internacional de Justicia, con lo que ya sabemos? Yo creo que, además de eso, tú me preguntabas sobre cuál es la posición de Colombia actualmente. La posición de Colombia es todavía más frágil hoy que antes, porque Colombia ha recurrido al expediente realmente insostenible desde ningún punto de vista, y yo creo que esta es la primera vez que se va a mostrar este mapa en Nicaragua
¿verdad?, a través del Canal 2, y es precisamente la idea de que ahora Colombia está sosteniendo ya no que la frontera es en el meridiano 82, habría que hacer el acercamiento, sino que la frontera está situada al oeste todavía del meridiano 82, es decir, contradiciendo inclusive el protocolo de 1930 que dice que el archipiélago está limitado al meridiano 82, que no se extiende más allá del meridiano 82. Y ahora la propuesta de Colombia es esta raya que nosotros vemos aquí, roja, ¿verdad?, hecha a partir de puntos localizados en islas y en cayos, para cercenar todavía más a Nicaragua. Un 90% de su plataforma continental y aproximadamente un 75% de su zona económica exclusiva. Esto no tiene ninguna posibilidad. Es decir, si no tuvo posibilidad el meridiano 82 definitivamente, mucho menos que tenga posibilidad un límite situado al oeste del meridiano 82, que va contra los propios actos de Colombia, contra su posición, contra los tratados que la Corte ha declarado como válidos. Por consiguiente, es lógico que Colombia sienta ahora un gran temor ante el fallo, porque aquí se alza entonces la posición de Nicaragua. Lo que tenemos que establecer como línea de delimitación es precisamente la convergencia en este sector que tenemos aquí, que estoy señalando, de las respectivas plataformas continentales de Nicaragua y de Colombia. Esta es la línea media que entonces debería separar las respectivas plataformas continentales y no esta absurda línea, ¿verdad?, situada precisamente ya ni siquiera en el meridiano 82, sino al oeste del meridiano 82. Entonces, por eso es que vemos ahora una declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia diciendo que va a ser un fallo salomónico. No va a ser un fallo salomónico, va a ser un fallo apegado al derecho internacional, a la historia y a la geografía y a los derechos que Nicaragua ha reivindicado siempre en esa zona. ¿Por qué los representantes de Nicaragua en La Haya insisten en defender la soberanía sobre San Andrés? Al menos en los alegatos del lunes y martes eso fue evidente. Sí, yo pienso que es bueno que hayas hecho esa pregunta porque a veces se genera una gran confusión. Hay que leer los alegatos que son los más claros a mi juicio que hizo Antonio Remiro Brotons. Antonio Remiro Brotons dice ante la Corte Internacional de Justicia, y es Nicaragua, el gobierno actual el que está hablando por medio de él, dice que Colombia ha pretendido que Nicaragua no está cumpliendo con el fallo del 2007. Pues dice, nosotros aclaramos que eso no es cierto. El fallo del 2007 reconoció, dice Antonio Remiro, que el tratado de 1928, Bárcenas Meneses de Guerra, es un tratado válido. Y nosotros reconocemos la validez de ese tratado, ¿verdad? Por consiguiente, no podemos hacer un reclamo que contradiga ese planteamiento fundamental, a diferencia, obviamente, de lo que hicimos en la memoria. En la memoria sí lo podíamos hacer porque no había un fallo en el año 2007, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y él utiliza una frase que es terminante, dice, haciendo referencia a aquella frase latina, Roma locuta, Roma habla, causa finita es, ¿verdad? Ahí él dijo completamente que la posición de Nicaragua sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2007 estableció que el tratado era válido. Y no solamente eso, Nicaragua está también utilizando el tratado de 1928, por supuesto, para la reivindicación de todos los demás accidentes insulares que no forman parte del archipiélago de San Andrés. Los cayos de Roncador, Quitasueño, Serranes Nuestro, porque es plataforma continental, Bajo Nuevo, Serranía, etcétera. Es decir, ya Nicaragua aclaró de manera contundente y categórica que reconocía, por supuesto, y acataba el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Más bien, quien no está acatando el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2007 es Colombia, porque ese fallo establece que no hay una frontera, como hemos visto aquí, en el meridiano 82. Sin embargo, Colombia mantiene sus fragatas de guerra en el meridiano 82 en violación al fallo emitido precisamente ese 13 de diciembre, un día histórico para Nicaragua, porque significó el derrumbamiento del meridiano 82 pretendido como frontera. El otro elemento que yo sí quiero resaltar positivamente en la declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia es el hecho que ella dice que
hay que acatar el fallo que resulte ahora. A mí me parece que eso es central y sumamente importante. Tanto Colombia como Nicaragua vamos a acatar ese fallo que surja como resultado de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Hemos pasado más de 11 años, hemos pasado décadas enteras disputando esos territorios que por supuesto nosotros siempre hemos pensado que le corresponden a Nicaragua, y es hora de que llegue un fin a esto, para que Colombia y Nicaragua, estados hermanos, estados latinoamericanos, puedan emprender realmente una nueva era, una nueva etapa en sus relaciones bilaterales. Y el fallo de la Corte, sin lugar a dudas, va a darle la razón a Nicaragua, no porque sea un punto medio, sino porque le asiste el derecho y la justicia. Entonces hay posibilidad de recuperar esa otra Nicaragua en el mar. Sí, esa es la frase que yo he lanzado ya en múltiples oportunidades. Estos territorios son tan extensos, ¿verdad?, que yo creo que en un momento determinado de la historia se había perdido un poco la perspectiva. San Andrés y Providencia son 42 kilómetros cuadrados, apenas 42 kilómetros cuadrados. Aquí estamos hablando de más de 100.000 kilómetros cuadrados, que es lo mínimo que Nicaragua va a recuperar. Y si la Corte le concede a Nicaragua su reivindicación de ir más allá de las 200 millas, entonces estamos hablando de una proporción de espacios marítimos increíble, ¿verdad? Entonces ese es el gran triunfo de Nicaragua, ¿verdad? Que sus espacios marítimos se van a extender a toda su plataforma continental, y ojalá, y eso es lo que esperamos todos los nicaragüenses, por supuesto, más allá, hasta donde ésta se prolonga y converge con la plataforma continental de Colombia. Ahora, tomando en cuenta que Nicaragua reciba un fallo a favor nuestro, ¿estaría Nicaragua en la posición de pedirle a Colombia que nos indemnice como país por el daño causado al evitar que nuestros barcos, que puedan llegar al Meridiano 82, porque eso ha sido un impedimento, ¿no?, un obstáculo de Colombia por todo el daño ocasionado en los últimos años? Sí, toda violación al derecho internacional, y en este caso está claro que se han violado los derechos de Nicaragua a su zona económica exclusiva y a su plataforma continental, todo daño genera lo que nosotros llamamos la responsabilidad internacional, y entre ellos las facultades del Estado que ha sufrido ese daño en violación al derecho internacional de pedir las correspondientes reparaciones. Ese es un derecho que Nicaragua tiene, pero le corresponderá, yo no estoy en el gobierno, alegarlo al propio Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Indudablemente que si nosotros vemos no solamente la historia, sino lo que ha sucedido después del fallo del 2007, donde Colombia estaba obligada a respetar lo que había dicho la Corte, en el sentido de que no se podía restringir o limitar a Nicaragua en su desplazamiento al este del Meridiano 82, y no lo hay, indudablemente que hay una violación grave también del derecho internacional sujeta a reparación. Pero eso va a depender de lo que los abogados del gobierno de Nicaragua manifiesten ante la Corte Internacional de Justicia. Pero esa reivindicación no la puede solicitar Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo no? ¿O ahí mismo? Ahí mismo Nicaragua tendría que pedir posteriormente una fase dedicada al tema de reparaciones. Sin embargo, eso es algo que será el propio cuerpo de abogados con el gobierno el que determinará cuál va a ser el procedimiento, si van a pedir una reparación o van a pedir otro tipo de satisfacciones, ¿verdad? Eso yo preferiría que sean ellos los que lo determinen y los que lo aclaren. Nicaragua sí tiene derecho a pedir reparaciones, ¿verdad? Cómo lo vaya a hacer, la forma en que se va a desarrollar este proceso ya es una cuestión que deberán decidirse localmente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. No, siempre es un placer estar aquí. Bueno, definitivamente estaremos atentos a lo que siga sucediendo allá en Holanda.